Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les saluda es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy quiero hablarles un poco sobre las personas que están en la iglesia y que no toman una postura de líder. Por ejemplo, Dios nos llamó a todos para liderar, para predicar, para enseñar a otras personas. Y otros están en la iglesia pensando que porque asisten en la iglesia y colaboran con sus ofertas y sus diezmos, ya está todo resuelto. Cuando Dios tiene algo más para ustedes, Dios te llamó y ya cuando vas a la iglesia, que te arrepentiste, sos un santo, sos una persona que fue lavada por la sangre de Jesucristo y te justificó la sangre de Jesucristo, sos justa. Por eso que podés hablar con Dios. El pecador no puede hablar con Dios, pero el pecador arrepentido sí puede. Entonces muchas personas dicen, bueno, yo no estudié para ser un ministro, yo no soy un ministro, y no entienden qué es ser ministro. Ministro no es el que tiene un diploma que dice que es teólogo de tal o cual disciplina, sino que un ministro es aquel que pone en práctica las obras de Dios. Y sobre esto es lo que vamos a hablar en este estudio. Para usted que dice, yo soy una ama de casa, yo soy un doctor, yo soy un abogado, yo no estudié para ser un pastor. Usted lee la Biblia, usted cree en la palabra de Dios, usted algún curso hace, entonces usted ya tiene que poner en práctica las obras de Dios. Mire el lugar privilegiado que Dios le dio. Acompáñame al libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Mire lo que dice. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él murió en nuestro lugar. Nosotros estamos como esos dos ladrones que simbolizan a nosotros. Uno es el ladrón pecador que se arrepintió y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro es el que no se arrepintió. Los dos eran ladrón, los dos eran pecadores, pero uno se arrepintió. Uno le dijo al otro que se callara la boca, que ellos eran dignos de estar pagando ese precio, muriendo, pero el que estaba ahí era un justo. Y a través de ese justo que era Jesucristo, a través de su sangre, hoy nosotros somos justificados, somos justos. Por eso que Dios, mire lo que dice en el 6, vamos a leerlo otra vez más. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces Jesucristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces Dios nos escucha, ¿por qué? Porque somos lavados por la sangre de Jesucristo. Dios nos escucha porque Jesucristo nos redimió y nos elevó para ser un rey, para ser un sacerdote, para estar en este lugar de victoria. Nosotros hoy, la iglesia, estamos en un lugar privilegiado, en un lugar de victoria. Usted, donde usted está, sea una ama de casa, sea un abogado o un médico, usted es, aparte de ser un abogado o una ama de casa, usted es un sacerdote, porque usted habla con Dios y Dios lo escucha y Dios le responde. Y es un rey, porque usted tiene autoridad sobre legiones satánicas. Dios nos dio autoridad. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere será salvo, el que no creyere será condenado, y tendrán poder para echar fuera demonios. El que bebiere cosa mortífera no le hará daño, dice la Biblia. Entonces, aquel que cree, usted es una ama de casa, pero usted cree, usted tiene ese poder y esa unción sobre tu vida. Porque dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno y operan los tres a través de nuestra vida. Nosotros oramos, intercedemos a Dios
Dios escucha y Dios envía la victoria. Y el Espíritu Santo es el que produce la prueba. Aleluya. Déjeme decirle una cosa. Aquel que estudia la palabra de Dios nunca será la misma persona. Aquel que sigue a Jesucristo nunca será la misma persona, porque Dios tiene un reino para tu vida y no es en el cielo, sino aquí en la tierra. Comienza aquí en la tierra y termina en el cielo. Nosotros somos rey y tenemos nuestro rey de reyes. Él es rey de reyes. Él es nuestro rey, pero nosotros somos sus hijos. Y no importa nosotros lo que hayamos hecho, lo que hayamos estudiado, lo que importa es cómo lo ponemos en práctica. Hay muchas personas que nunca oraron por nadie, nunca van a recibir una sanidad. Nunca van a ver un milagro, pero si usted se atreve a creer en la palabra de Dios y a ponerla en práctica, déjeme decirle una cosa, usted va a ser una persona con poder, una persona con autoridad para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra, porque aquí en la tierra donde nosotros pisamos es territorio de Dios. Aleluya, aleluya. Déjeme decirle una cosa, cuando una persona está pensando con sus pensamientos, no está pensando como Dios piensa. Nosotros tenemos que ir a la fuente que es la Biblia. Le voy a dar un ejemplo para que usted me entienda lo que le quiero decir. Cualquiera de los apóstoles, Pedro, Juan, Tomás, cualquiera de los discípulos de Jesús, ellos comieron con Él, caminaron con Él, vieron los milagros de personas leprosas sanarse instantáneamente por la palabra. Ellos vieron los milagros cuando vino un centurión a Jesucristo a pedir por su hijo. Y él le dijo, voy a ir a tu casa. Y le dijo el centurión, no, Señor, porque yo soy hombre de autoridad. Y yo tengo personas a mi cargo que les digo, va. Y ellos van y hacen lo que yo les digo. Envía la palabra. Este hombre gentil, este hombre que era una persona, un centurión, una persona de autoridad, entendía la autoridad del mundo espiritual. Y él le dijo, envía la palabra, porque tú no soy digno de que tú entres en mi casa. Y Jesús le dijo, no he visto tanta fe en todo Israel como la de este hombre. Un hombre gentil, una persona que no era entendido en la Torá, no era entendido en la palabra, en los misterios de la palabra, que están escondidos. Así, las personas que están a lo mejor sin entendimiento de estar todo el día estudiando la Biblia, todo el día en un seminario, pero están en su casa orando, con un corazón sincero, buscando de Dios y leyendo la Biblia. Eso que usted aprende, que le enseña al Espíritu Santo, eso es lo que usted tiene que poner en práctica cuando usted se encuentra con cualquier persona en cualquier lugar, sea en un hospital, sea cuando usted está en el almacén, en la verdulería, usted le puso una persona a Dios. Porque sabe, la Biblia tiene que ser predicada para que Jesucristo venga. Y nosotros somos esas personas que Dios está llamando. Y no está llamando a grandes eruditos, no está llamando a grandes evangelistas, no está llamando más a grandes personas. Porque las personas grandes las hizo grandes Dios. ¿Está entendiendo? Y usted es una de esas personas. Usted que me está escuchando es una de esas personas porque Dios te llamó. Dios te constituyó una princesa, un príncipe, un rey, un sacerdote, un ungido de Dios para hacer las obras de Dios en esta tierra, para predicar el evangelio que liberta, el evangelio que transforma, el evangelio que renueva un corazón cansado. Ese evangelio es aquel evangelio que Dios quiere que se esté predicando. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de trocar, que vengas a mí para a Dios, o sea, para venir a Dios a través de trocar la bendición.
yo te doy 1000 reales y vos me das 10.000. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es vida. El Evangelio de Jesucristo es poder. El Evangelio de Jesucristo es verdad. Y la verdad te hará libre. Te pido que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 3. Versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó de las manos, de la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. De esto te estoy hablando. Pedro era una persona que negó a Jesús 3 veces. Pedro es una persona que comió con Jesús. Era amigo de Jesucristo. Él era una persona que dijo, no te voy a negar, no te voy a dejar. Si tenés que morir, yo voy a morir con vos. Y le dijo Jesús, Pedro, hoy me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro lo negó. Pedro se equivocó. Pedro estuvo llorando amargamente. Pedro no creyó en la resurrección. Cuando vino a dar el mensaje María Magdalena, que estaban todos encerrados con miedo. Ellos tenían miedo y usted a lo mejor está en su casa y tiene miedo. Tiene miedo de hablar de Jesucristo. ¿Sabe por qué tiene miedo? Porque te falta estar lleno. Nosotros somos como un vaso. Y el vaso se tiene que llenar. Después uno lo bebe y lo llena otra vez. Así es nuestro cuerpo con el Espíritu Santo. Nosotros oramos, Dios nos llena, damos esa unción, damos ese privilegio que tenemos y venimos a Dios y nos llenamos otra vez para otro día más. Y nosotros tenemos el poder de Dios porque Jesucristo lo dijo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aquel que cree será salvo. Aquel que cree será perdonado los pecados. Aquel que cree será redimido. Aquel que cree será restaurado porque nosotros, ¿por qué somos restaurados? Porque Adán, él perdió ese privilegio de autoridad que tenía. ¿Y se lo pasó a quién? A Satanás. Entonces toda su descendencia que vino, yo, usted y todos los que pasaron, toda esta humanidad, salieron del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Y hoy somos millones de millones y nadie sabe a lo mejor de esta historia. Y tenemos que contarla para que los demás sepan, para que los demás entiendan que necesitamos a un Dios de amor. Y ese Dios de amor se hizo carne y Jesucristo llevó en su carne todo el pecado del mundo. ¿Y sabe cómo fue esa historia? La historia de Israel, la historia dice que en el monte Sinaí Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos. Y ahí Dios le mostró cómo tenía que ser el tabernáculo de reunión, cómo tenía que ser el lugar santo, el lugar santísimo donde iría el arca, y los pasos que tenían que hacer para expiar el pecado de las personas era una oveja. La tenían que degollar y esa sangre iba a purificar el pecado de cada persona. Entonces, el pecado de esa persona, la persona ponía las manos sobre este becerro, sobre esta oveja, y a través de la oración que hacía el sumo sacerdote, ahí traspasaba todos los pecados de esta persona a este animal que iba a morir. De esta forma fue lo que pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista cuando ve a Jesucristo, vamos a leerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan 1:29. Mire lo que dice en San Juan 1:29. El Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan
a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estamos viendo que es Jesús el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe cómo fue? Cuando Jesús fue al río Jordán con Juan el Bautista y le impuso las manos a Jesús para bautizarlo, él le puso el pecado de toda la humanidad. Porque la Biblia dice en Romanos que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre fuimos todos redimidos. Vamos a leer Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos muchos murieron, por la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado por condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si pues la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera para la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así que como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Nosotros ahora por Jesucristo somos constituidos por el don de Dios justos, justificados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes no se sientan pecadores, ustedes no se sientan culpables, ustedes son justos. Si no, esta palabra la arrancamos de la Biblia y no la creemos. Si usted quiere sentirse pecador, usted quiere sentirse injusto, y por eso usted no predica la palabra, porque usted no lo puede hacer, es porque Satanás te está engañando con tus pensamientos. Usted tiene que creer a la palabra de Dios y decirle a Satanás: sos un mentiroso, diablo, te vas de esta casa, te vas de mi mente, te vas de este lugar. Satanás, acá reina Jesucristo. Yo soy un rey, ¿qué estás hablando conmigo? Que soy un pecador. Yo soy un justo, acá lo dice la Biblia. Cualquier teólogo que me quiera a mí, cualquier teólogo que me quiera discutir esta palabra, me puede discutir, no tengo problema, porque Cristo nos hizo justos a través del don de Dios. Y hoy sí soy un pecador, pero soy un pecador arrepentido. Ah, pastor, ¿y si peco? ¿Qué pasa? Si peco, voy a Jesucristo y le digo: Señor, me equivoqué, pequé, me arrepiento. Pero claro, con un corazón dispuesto. Yo no entiendo ese evangelio que hay acá instalado en el mundo, donde todo el mundo habla con Dios como que Dios es deudor de nosotros. ¿Qué está pasando? Dios no es deudor de nada ni de nadie. Si nosotros hacemos obras de bien, es porque somos deudores de los que están atrás, todavía no alcanzaron la salvación. Entonces yo tengo que predicar el evangelio. Si cree, bueno, gloria a Dios, entró en la justicia de Dios. No quiere creer, queda en su pecado y va a morir como los fariseos que le dijeron a Jesucristo que quién era él.
Y él le dijo, porque ustedes dicen que ahora ven, ustedes están ciegos y ustedes quedan en sus pecados y van a morir en sus pecados, porque ustedes son hijos de su padre Satanás. Decía, no, nuestro padre es Abraham y nosotros heredamos la ley. Bueno, la ley, por la ley nadie se puede salvar, le estaba diciendo Jesucristo. Aquel que cumple la ley, nadie puede ser salvo, ¿está entendiendo? Usted no puede ser salvo porque dona 1.000.000 de pesos o 1.000.000 de dólares. Usted no puede ser salvo porque usted hace obras de bien. Yo tengo una obra social con mi esposa y hacemos obras sociales y hacemos videos para que usted sepa que lo que usted dio, nosotros lo dimos a esa institución. Es para blanquear las cosas, para que usted se quede tranquilo, que no nos quedamos con nada de nadie, ¿entendió? Pero nosotros hacemos esa obra porque somos deudores, necesitamos hacer esas cosas porque el día de mañana va a haber un juicio para los pecadores que no se arrepintieron y les va a mostrar Dios que tuvieron la oportunidad y no la quisieron aprovechar. Y va a haber otro juicio para los justos. Pero ¿cómo, pastor? Entonces yo también, no, ese juicio es otra cosa, es para las obras que hiciste de bien y las obras que hiciste de mal se van a quemar. Lo dice la Biblia, que se van a quemar como hojarasca, como esas que son de vanagloria, que te quisiste mostrar, esas cosas que la hiciste para que alguien... Dios sabe todas las intenciones de tu corazón. Ahora, si vos la hiciste en humildad, para que otras personas sean abençoadas, sean bendecidas, entonces Dios lo tiene como una perla, como una pieza de oro, y te va a dar ese fruto que hiciste en la tierra en el cielo. Y todo lo que hiciste mal, no es que te vas al infierno porque hiciste todo esto mal, no, eso se va a quemar y Dios no se acuerda más de tus pecados. Entonces no te acuerdes de tus pecados y digas, ay, yo pequé en esto y yo pequé en esto y soy un pecador. No, se acabó, se terminó el pecado porque Dios no se acuerda más de tus pecados. Vos sos justo, vos sos un sacerdote, sos un rey. Entonces cuando yo voy a hablar al Rey de Reyes, yo no voy a entrar con mi corona, che, soy el rey, ahí yo quiero hablar con mi... ¿Cómo no? Voy a entrar con toda humildad, Señor Jesús, vengo acá contigo, quiero tomar un café contigo, quiero tomar un té. Yo hago así, yo estoy tomando un café, estoy tomando un café con Jesús. Yo estoy tomando un té, estoy tomando un té con Jesús. Estoy comiendo, estoy dando gracias. Y yo hablo con Dios mientras leo la Biblia. Y Dios me contesta porque Él es real, porque Él es poderoso. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta palabra sea de bendición para tu vida y que dé fruto. Amén. Cerrá tus ojos donde estás. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido que este video, Señor, esté tocando el corazón de las personas, que esté tocando, Señor, en nombre de Jesús, cada vida, cada corazón, Señor, cada necesidad, Padre, que esté supliendo ahora, Dios mío, necesidades espirituales, necesidades materiales. Aquel que está, Señor, asistiendo a este video y necesita un trabajo, te pido que sea desatado ahora en nombre de Jesús un trabajo para esta persona, el mejor trabajo para él, Señor, en nombre de Jesús. Señor, en nombre de Jesús te pido salvación, te pido, Señor, restauración, te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Si hay enfermos, te pido que los sanes, Señor. En nombre de Jesús te pido, Señor, que estés obrando, Señor, en los matrimonios, aquellos que se quieren separar, Señor. Tú los uniste, Señor, en santo matrimonio, Padre. Pero hay personas que hoy se están odiando en el matrimonio, se están peleando y olvidaron qué fue lo que los unió. Señor, te pido que los toques, que los restaures, que vuelva ese primer amor, Señor, en nombre de Jesús. Extiende tu mano, glorificate, Señor, poné tu mano, Dios. Señor, en nombre de Jesús, quiero pedirte por aquellos que se equivocaron y hoy están presos, Señor, para que se arrepientan, Padre, para que no vuelvan más al pecado de robar o de matar o de destruir vidas. Señor, en nombre de Jesús te pido que tú los estés restaurando ahí en la cárcel y cuando salgan como hombres de Dios,
que salgan a hacer el bien, a restaurar, Padre, aquellos que son mendigos que viven, Señor, en la calle, Señor, aquellos que tienen familiares pero lo dejaron por el vicio de la droga. Te pido que tu mano poderosa lo esté restaurando ahora, Señor, en nombre de Jesús. Toca, Señor mío y Dios mío, para la gloria y honra de tu nombre. Te pido por las familias donde hay pelea, Dios mío, que entre tu espíritu de paz, tu espíritu de amor, Señor, para restauración. Reprendo todo espíritu de división, todo espíritu de discordia, en nombre de Jesús, y declaro victoria en la vida de aquellos que estén asistiendo este video, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Llegamos al final de este video. Quiero pedirte que lo compartas en tus redes sociales, en tus amigos, aquellos familiares que necesiten esta palabra, que vos consideres, que lo pongas en práctica, todas las enseñanzas, para que tu vida cambie y sea de bendición. Que Dios te bendiga, te espero en el próximo video.